Así que di conmigo, has aumentado mi alegría. Vamos, lo decimos juntos. Has aumentado mi alegría. Saben, yo creo a la luz de la Biblia y de la experiencia con Jesús en mi vida, en mi relación con Él, que Dios nos creó para que estemos alegres. Dios nos creó para que estemos alegres. Dios nos hizo para que estemos llenos de alegría. ¿Alguien puede decir un amén más fuerte? ¿Sabe? Puede ser que alguien esté desafiando ese criterio y diga, no, pastor, Dios nos hizo para su gloria. De hecho, Efesios respalda esta posición, que Dios nos creó para la gloria de la alabanza de su nombre. Y eso es cierto, pero la realidad que nos muestra la Biblia es que las personas, mientras más felices y más alegres estamos, más gloria le podemos dar a Dios. Un corazón triste, un corazón deprimido, un corazón herido, un corazón marcado no puede darle a Dios todo lo que Dios pide de nosotros, porque la tristeza nos ha consumido. Por eso dice en alguna parte de la Biblia que Dios nos viste con manto de alegría y pone sobre nosotros óleo de gozo. La idea es que el propósito del cielo es revestir a sus hijos, hombres y mujeres, de alegría santa y de gozo del Señor. ¿Puedes decir amén a eso? Ahora, desde que nosotros nacimos, y mira un niño pequeñito, una de las cosas que más caracteriza a un niño, a menos que esté enfermo, es que está alegre. Cuando vemos un niño triste es o porque le pasó una catástrofe como esta que hemos visto en México, o porque tiene una enfermedad que no le deja reírse y que no le deja estar feliz. Pero un niño sano y que vive en un contexto familiar sano, ¿cómo está? Está alegre. Entonces son tan alegres que a veces lo que forman es algarabía y hasta un desorden, porque su alegría contagia todos los ambientes donde ellos están. Eso nos dice que todavía en un niño que nace con más pureza y menos de las manchas y de las heridas que nosotros traemos en la vida, todavía un niño conserva algo de lo que Dios puso en nosotros, que es esa alegría con la cual Dios nos creó. Claro, la vida se encarga a través de las personas, de las circunstancias y de los eventos, de cobrarnos la factura y de ir provocando en nosotros heridas que nos terminan haciendo personas que adoptamos como alternativa para la felicidad o como respuesta frente a la propuesta de alguien o de algo de que seamos felices, adoptamos como arma el sarcasmo y la ironía. Hay muchas personas que responden ante las propuestas de ser feliz con una respuesta sarcástica. Yeah, right. Sobre todo en áreas de la vida donde te ha ido mal. Si has tenido una crisis financiera y alguien te dice que puedes prosperar financieramente, lo más probable es que la respuesta va a ser irónica o sarcástica, porque ya diste por sentado que esa es una puerta cerrada en tu vida que nunca va a cambiar. Si has tenido una enfermedad crónica a través del tiempo que te ha producido dolor y no cambia, sino que el padecimiento continúa, lo más probable es que frente a la propuesta de ser sanado por el poder de Dios, la respuesta sea de incredulidad y una vez el sarcasmo aparezca, porque ya no crees que esa enfermedad desaparezca. Y este ladrón de paz y también de alegría se convierte en tu peor verdugo. Si has tenido crisis familiares, problemas matrimoniales, rebeldía de los hijos y conflictos con tus hermanos, con tus padres, y te hablan de restauración familiar y de que el gozo regrese a la familia, lo más probable es que tú digas, eso es para otros, para los que nacieron en el Evangelio, para los que tienen un matrimonio feliz. Es para él que se casó con la princesa encantada o ella que encontró al famoso príncipe azul. Pero no crees que Dios pueda traer restauración a tu vida y que seas feliz con la mujer de tu juventud o con el hombre de tu juventud, o que tus hijos te produzcan felicidad, porque hay áreas en la vida que se convierten en instrumentos de Satanás para robarte la alegría. Pero hoy yo quiero rapidito llevarte un pasaje en la Biblia, una de esas historias de frustración, de fracaso y de dolor que se convierten en historias de victoria y de alegría. Y está ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Los primeros 11 versículos de este pasaje lo conocemos porque es una historia famosísima y tiene un título bastante sugerente. Se llama La pesca milagrosa. ¿Conocen la historia? Bueno, 2 o 3 la conocen, el resto se va a enterar hoy. Pero dice la versión internacional, que es la que quiero leer en esta mañana. Les voy a leer y ustedes escuchen o sigan ahí con la vista en la Reina Valera, que la mayoría tiene. Dice: un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret, y la gente lo apretaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco a la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí
las redes para pescar. Maestro, le dijo Simón, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora, le dijo Jesús, eres un pescador de hombres, serás pescador de hombres, le dijo a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra y la bendecimos en el nombre de Jesús y nos sometemos a ella. Estamos ante tu palabra y te pedimos que sea ahora abierta entre nosotros. Y por el Espíritu Santo tú puedas traer a nuestras vidas un mensaje que tome la tristeza y la nostalgia de las circunstancias, de las situaciones de la vida usadas y manipuladas por Satanás para quizás flagelar y maltratar el corazón de muchos en este lugar. Y te pido en el nombre de Jesús que te levantes usando tu palabra poderosa por el poder del Espíritu Santo y a través de mi vida para traer libertad y una palabra de esperanza al corazón de mis hermanos. Me pongo en tus manos y pongo esta congregación delante de ti para que todo estorbo humano o espiritual lo quites de en medio y nos hables con toda libertad. Siempre una palabra que produzca, Señor, resultados eternos en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una historia famosa, ya les dije, una historia conocidísima, pero es una historia de derrota, es una historia de frustración y es una historia de tristeza. Porque esta gente se pasó, y lo vemos en la historia, toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada, ni una piedra les cayó en la red. Y después de toda la noche intentar pescar, estos hombres cansados, frustrados, deprimidos, que posiblemente, permítame especular un poquito, posiblemente esta experiencia la habían vivido una y otra vez. Porque la Biblia nos los describe como gente pobre. Y quiere decir que la pobreza tal vez era el resultado de que su trabajo no era muy próspero, de que tiraban las redes al lago y pocas veces recogían peces, y lo que recogían era tan poquito que les daba apenas para comprar el pan, la comida y cubrir los gastos de la familia. La mayor parte del tiempo la frustración los había visitado y los había inundado. Y esta no era una mañana cualquiera, era una mañana de muchas donde la frustración los había visitado, pero estaban a punto de ser visitados por el cambio. Estaban a puntos de recuperar la alegría. Estaban a puntos de que algo diferente les ocurriera, de que algo distinto les sucediera. Y Dios me dice en esta mañana que te diga a ti desde el principio de esta enseñanza, que quiero enseñarte algunos principios de lo que hizo Jesús para devolverles la felicidad. Pero Dios quiere que te dé esta premisa en esta mañana: nunca te des por vencido o por vencida. Díselo a alguien más que está cerca allí al lado tuyo. Métele un codazo, pero con cariño, con amor, y dile: jamás te des por vencida. Jamás te rindas. Jamás pienses que las redes vacías se van a quedar vacías para siempre. Jamás digas que la tristeza es la marca de tu familia y que la depresión es tu historia familiar o está en tu genética. Porque hay uno que, sin importarle nombres, apellidos o historias personales o familiares, tiene el poder para cambiar las circunstancias, porque las circunstancias son cambiadas por amor a una vida, y Jesús nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Hay tres cosas que Jesús hizo en esta historia para mostrarle a Pedro su amor por él y para devolverle a Pedro la felicidad que Simón había perdido. La primera cosa que yo quiero que, y si tienes la oportunidad de escribirlo en tu teléfono, en una libreta de notas, donde quiera, hazlo, aunque sea en la mano, te doy permiso para que lo hagas. Pero llévate estos principios muy simples, pero poderosos que Dios nos da en su palabra. El primero: Jesús se acerca a Pedro y le dice: déjame usar tu barca. Y este es el primer principio para devolverle la felicidad a un hombre. Jesús comienza a darle un mejor uso a las posesiones de Pedro. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la alegría?
Bueno, es que muchas veces lo que te produjo la tristeza fueron cosas, personas, relaciones, circunstancias, y hasta lo que posees se convirtió en un arma para destruirte y para amarrarte a la depresión y a la tristeza. ¿Te imaginas cómo se sentirían Pedro y sus amigos cuando en esa mañana llegaron y el barco que durante toda la noche habían intentado pescar en él les recordaba una pesca frustrada y una noche de derrota? ¿Te imaginas que Jesús le diga a Pedro: préstame tu barco, préstame tu barca, préstame tu bote para usarlo por un momento? Este hombre diría: si lo que quiero es irme a mi casa y por lo menos dormir y hundirme en mi sueño para olvidarme de mi problema, del bolsillo vacío y de la familia que tiene hambre. La mayoría de las personas, cuando se deprimen y ya la tristeza los abraza por completo, lo que hacen es dormir mucho. Entonces hay gente que duerme porque es dormilona y hay gente que duerme porque está deprimida. Y lo más probable es que Pedro quería ir a su casa a dormir porque el barco y las redes le recordaban que él había fracasado en su intento de ser un pescador. Y este era un fracaso continuo, repetido. Y esta vez, como ninguna otra, le estaban pidiendo que le diera un uso diferente a uno de sus botes, que era un recordatorio para él de lo que había sido su derrota. Dios te va a pedir prestado lo que para ti significa derrota. Dios va a usar lo que para ti ya dabas por inservible y por perdido. El matrimonio que ahora está quebrado, mañana lo convertirá en un instrumento de su gloria para testimonio de su grandeza. Tus hijos que hoy viven de espaldas a Dios y están marcados por el vicio y están hundidos en una vida en la que tal vez tú digas: ¿cuándo volverán a Dios? ¿O cuándo creerán en el Dios al cual le he confiado mi vida? El Señor tomará la vida de esos hijos y los convertirá en instrumentos de su gloria, porque lo que tú llamabas la razón de tu derrota, Dios la llamará la razón de tu alegría. Hay gente que tal vez viva en una casa que no soporta vivir en ella, porque quieres vivir en otra casa, quieres cambiar de lugar, quieres una casa más amplia, más bonita, donde tú puedas hacer las cosas que sueñas en tu corazón. Y tu casa a lo mejor es una caja de zapatos que te ahoga todos los días. Prepárate para que ese barco Dios lo use para su gloria y comiences a disfrutar ese lugar que hasta ahora habías aborrecido. Prepárate para que Dios te diga: déjame entrar a tu trabajo contigo, y ahí con el mismo jefe, con la misma cara amargada y la gente que te detesta porque eres cristiano, ahí mismo manifestarme en ese lugar a través tuyo y convertir el ambiente de ese lugar en un ambiente de alegría y de festejo, porque yo voy a entrar contigo donde antes tú tenías una fiesta a la tristeza y a la congoja. Alguien debe decir amén en este lugar. Jesús le dice a Pedro: préstame tu barca. La misma barca en la que había pasado toda la noche sin pescar, ahora se convertía en un púlpito sobre el agua para que el Hijo de Dios proyectara la voz y tocara los corazones de miles. El barco no había cargado peces, pero ahora portaba la gloria de Dios. Eso es lo sorprendente de la vida en Cristo, que lo que otros llamaban inservible y fracaso, Dios lo llama instrumento de su gloria. ¿Acaso no hay gente así en este lugar? Que los médicos desahuciaron, que los psicólogos y psiquiatras dijeron: tú no tienes cura para ese problema, que tal vez las circunstancias te dijeron: tú estás terminado, tu matrimonio está terminado, tus hijos están terminados, pero Dios te pidió la barca para desde allí hacer una proclama diferente y manifestar su gloria. Alguien debiera celebrar en este lugar entonces. Alguien debiera darle gloria a Dios en este lugar. Lo segundo que Dios hace, Jesús hace con Pedro, es devolverle el éxito en el lugar de su fracaso. Jesús terminó de hablar, se bajó del barco. Lo que Pedro esperaba es que él se acercara y le dijera: Pedro, gracias, thank you por darme tu bote, bye bye. Yo vine aquí para predicar. Bueno, por lo menos te sirvió para algo. Ya sabes que no va a cargar peces, pero ya sabes que me puedes sostener a mí. Mira lo bonito del momento. Mira cuántas mujeres llorando, cuántos hombres abrazando a sus hijos por primera vez. Pedro, ya tu botecito cumplió su objetivo. Pero eso no era suficiente, porque Dios no quiere usar lo que tienes cuando tu corazón está dolido. Y hay mucha gente en la iglesia que ha puesto a disposición del Señor y se ha gozado en ver cómo Dios usa lo que tenemos, mientras nuestros corazones todavía están llenos de heridas, porque nuestros sueños se han marchitado sin ver lo que en algún momento soñamos y creímos que Dios nos daba ese sueño. Jesús comienza a devolverle la felicidad a Pedro usando lo que él tenía, pero no se conforma con usar lo que tenía. Él se baja del barco y le dice: Pedro, ahora súbete otra vez al barco.
y entra con tus muchachos en el medio del mar y echa las redes. Y Pedro le dice: Señor, mira, esto es lo que hemos estado haciendo durante toda la noche. Tú conoces la historia. Lo hemos intentado una y otra vez, y las noches se vuelven largas cuando uno está despierto. Las noches se hacen cortas cuando uno duerme, pero el que ha intentado alguna vez quedarse despierto o ha tenido que quedarse despierto durante toda la noche, esto es uno de los ejercicios que más hacemos cuando nosotros estamos desvelados en la noche o tenemos que trabajar o tenemos alguna obligación. Todo el tiempo estamos haciendo esto. Todavía son las 2 de la mañana y me tengo que ir a las 7 de este trabajo. Todavía son las 3 de la mañana y todavía no amanece. La noche se te hace larga porque fue hecha para dormir. ¿Te imaginas esos pescadores ahí tratando de echar las redes, metiéndolas en el mar y ahora con esperanza diciendo: algo picó, algo cayó? Sí, hay peces. Y cuando los sacaban, era la presión del agua solamente. Y una vez más las esperanzas se iban cuando el agua se escurría de las redes. Lo más probable es que eso te ha pasado a ti en algún momento de la vida. Has tocado la puerta una y otra vez y lo que has obtenido es respuestas negativas. Lo has intentado una y otra vez y no ha sucedido. Has orado una y otra vez que se convierta ese pariente, que venga Cristo, ese que amas, y ya cuando tienes la esperanza y dices: es el momento, se te desvanece y tú dices: jamás será. Has visto cómo el dolor de tu enfermedad se va temporalmente y tú dices: al fin estoy sano, y una semana después viene con más fuerza. Empiezas a amasar algunos billetes en el bolsillo y dices: al fin salimos de la crisis. Y te llama un acreedor que se te había olvidado y te dice: le lleve $5,000 al banco. Y comenzamos a decir: llueve sobre mojado. La victoria, los disfrutes y las glorias son para algunos, pero para mí es la derrota. Pero Jesús le dice a Pedro: préstame tu barca. Y luego que se baja de la barca le dice: ahora súbete y echa la red mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, lo intentamos toda la noche, pero por tu palabra lo haré una vez más. Y aquí se combina el deseo de Dios con la fe nuestra. Porque escúchame, Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere que tú triunfes. No por el mero hecho de que tú estés feliz y de que tú triunfes, sino por la sencilla razón de que cuando tú estés en ese lugar, si tienes un corazón recto, le vas a dar la gloria a Él y solo a Él. Y se va a combinar la gloria que Él reciba de ti con la bendición que tú recibas de Él, y va a ser directamente proporcional. Pero hace falta gente que, a pesar de su fracaso, de su derrota, cuando escuchen una voz del cielo, no la comparen con las voces de la tierra, porque Él no es como el médico que te prometió curarte y luego te dejó tirado en tu propia necesidad física o enfermedad. Él es el Dios que puede hacer lo que ningún cirujano, ningún doctor, ningún especialista ha podido hacer. Él en un solo segundo puede cambiar tu enfermedad y traer tu sanidad. Él es el que puede, más allá de los terapeutas familiares y de los consejeros que han intentado salvarte el matrimonio para luego decirte: mira, no te podemos devolver el dinero porque era el costo de mi trabajo, pero tu marido no tiene solución, o tu mujer no tiene arreglo. El Señor te dice: lo que para otros no tiene arreglo, para mí sí tiene arreglo, si eres capaz esta vez de tomar la red vacía y tirarla al mar en el momento menos indicado, porque creíste en mi palabra. Porque creíste en mi palabra. Aquí se combina el corazón de Dios para cambiar la historia de derrota y de sufrimiento en una historia de alegría de un ser humano, con el corazón de fe de un hombre que cree que todavía se puede hacer un intento más para obtener la victoria. Y lo tercero que hace Jesús es cambiarle la perspectiva a Pedro, porque la mayoría de las personas tristes tienen una idea personal o una autoestima muy marcada y muy manchada. El milagro ocurrió. La red se llenó de peces. Ustedes lo leyeron junto conmigo. Fueron tantos los peces que cayeron en la red que él tuvo que decirle a Santiago y a Jacob y a Juan, su hermano: vengan muchachos y ayúdenme. Y tuvieron que venir ellos con su barco y su gente y meter las redes, y se les llenó también, y los dos se hundían. Si tú has estado toda la noche intentando pescar y de momento en pleno día, por la palabra del Hijo de Dios, se te llenan las redes, ¿cuál sería tu reacción? En ese momento estallarías de alegría. Mira, a lo mejor esto es una mujer cristiana y ella dijo gloria a Dios, pero la mayoría de nosotros que no somos tan espirituales empezaríamos a dar brinco y a decir: ay, Dios mío, mira lo que hay aquí, al fin la pegamos, lo logramos. Lo logramos, miren muchachos, lo logramos no en nuestra fuerza, sino en la palabra de ese hombre. Y ahí empezamos a darle gloria. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro le dijo: apártate de mí,
que yo soy un hombre pecador. Y aquí viene el cambio de perspectiva, porque mientras Pedro se llama pecador, Jesús lo llama pescador de hombres. Jesús le dice, no Pedro, no, sino que a partir de este momento tú serás un pescador de hombres. Tú te ves como una derrota humana, tú ves tus manchas y tus pecados y tú dices, ¿quién soy yo para merecer este milagro del cielo? Pero yo vengo para decirte que los milagros no le ocurren a personas buenas. Los milagros son el resultado del amor que Dios le tiene a los hombres, a los seres humanos, que somos todos malos iguales. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque si tú estás esperando un toque de Dios y una intervención de Dios porque tú eres bueno y eres buena, te vas a quedar sentado y te va a llegar el Armagedón. Porque Dios no hace las cosas para los buenos. Dios hace las cosas para los corazones dispuestos, que son capaces de creer que el bueno es Él, que el santo es Él y que el único que puede hacer lo grande y lo poderoso es Él. Cuando se encuentra con un ser humano de carne y hueso, manchado, maltratado por la vida y por sus propios pecados, pero que cree que Dios todavía tiene en Él esperanza y tiene propósito con su vida. ¿Cuánta de esa gente hay en este lugar? Tú te dabas por perdido, tú te dabas por perdida, pero Dios te llamó escogido y precioso, porque de eso se trata. ¿Cuál sería la experiencia de Pedro y sus amigos? Que cuando llegaron a la tierra con el barco lleno de pescados, ¿qué creen que fue lo que hicieron? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Se supone que si yo tengo un barco lleno de pescados, que intenté toda la noche en mi propia fuerza pescar y no lo logré, y ahora tengo un milagro delante de mí y me lo dieron para que yo realmente lo disfrute, yo me quede con mi red y mis pescados, y lo único que le digo a Jesús es, nos vemos luego, ven mañana para que repitas el milagro. Pero ellos lo que hacen es dejar las redes y dejar el milagro de la abundancia para seguir a Jesús. Por eso Jesús les hizo este milagro, porque conocía el corazón de estos hombres. Dios cambiará tristezas en alegría cuando se encuentre con hombres y mujeres que sean capaces de entender que la alegría no es el resultado de un golpe de suerte ni de un milagro del cielo. La alegría y el gozo permanente y la felicidad constante es el resultado de alguien que entiende que no es algo, sino una persona solamente la razón de la felicidad. El mensaje de esta historia es que la felicidad no está encerrada en las cosas, en las situaciones, en las circunstancias, ni tan siquiera en los milagros de Dios. La felicidad está encerrada en una persona, se llama Jesucristo. Por eso Él dijo, vengan a mí y yo les daré descanso. Por eso Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entren y cuando entren a través de mí la puerta de las ovejas encontrarán abundante comida, tendrán agua en abundancia y se manejarán con libertad, porque todo está encerrado no en lo que Él tiene para darnos, sino en Él mismo, cuando tenemos una relación cercana con Él. Quiero cerrar con esta declaración del profeta Isaías. En el capítulo 9, Isaías profetizó acerca de Jesús. Es uno de los pasajes que usamos normalmente en la Navidad. Y tú dirás, todavía no estamos en Navidad, mejor habla de acción de gracias, que es lo que viene pronto. Pero las agendas del cielo a veces son diferentes. Y Dios quiere hablar de Navidad cuando estamos hablando de gracias. Y en este pasaje normalmente navideño encontramos un mensaje hablando de Jesús, del Mesías. El profeta Isaías, hablando de parte de Dios, dice estas palabras: tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría. ¿Qué aumentó Dios? Su alegría, la alegría de ellos. Y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Y está hablando aquí el profeta de parte de Dios y dice: la gente que se encontrará con tu hijo, el Mesías, va a disfrutar tanto como el que va a un campo de cosecha y mira todo el mango que sembré, las matas están llenas de mango, ahora sí voy a tener mango para mí, para el vecino y para vender, y celebran su cosecha. Dice: el que se encuentra con tu hijo tendrá más alegría que el que amasa una fortuna en una cosecha cualquiera. El que se encuentre con tu hijo tendrá más alegría que el que vence en la batalla y se lleva por añadidura las riquezas del pueblo que conquistó, que era la costumbre de aquellos días. El que se encuentre con tu hijo, se le aumentará la alegría y ellos se van a alegrar en la presencia de Él permanentemente y para siempre. ¿Sabes por qué se nos acaba la gasolina? ¿Por qué andamos muchas veces con los hombros caídos? ¿Por qué estamos
metidos en nuestra depresión y en nuestra tristeza porque estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias y pensamos que las circunstancias tienen que cambiar para que nosotros estemos felices. Pero Jesús viene a donde está Pedro, y aunque él le hace un milagro y le cambia la circunstancia, Pedro es lo suficientemente inteligente, aunque no tenía estudios, para entender que su alegría, la que recibía en aquel bote, no era por una red llena de peces, era porque Jesús se le había metido en el bote. En otras palabras, mi querida iglesia, este es el mensaje de Dios para ti. Comenzarás a reír y rebosarás de gozo, no porque tu cuenta de banco se llene de billetes y no porque tú obtengas todos los sueños de tu vida, sino porque tu relación con Cristo sea tan cercana que porque Él está en tu vida, tú estás lleno de gozo. Dale un aplauso al Señor. Señor, tú has hecho que la nación crezca, tú has aumentado su alegría, y esta es la palabra de Dios para ti. En la medida que me busques a mí, así aumentará tu alegría. En la medida que te enfoques en mí, tu gozo va a rebosar y va a saltar de ti de una manera impresionante. Bueno, Señor, ¿y qué con todo lo demás que espero? Te podrá llegar, pero ya lo verás como una añadidura. A lo mejor sales de esa casita pequeña y te vas a la casa de sus sueños. Y cuando llegues a la casa de tus sueños, vas a darte cuenta que la misma alegría que estaba contigo en aquel pedacito de hogar va a estar contigo en esta linda casa. Porque ya no se trata de unos metros cuadrados más, sino de la presencia de Dios que va contigo a todo lugar. Puede ser que mañana el dolor físico que tienes y el padecimiento que tienes se termine y ya no tengas que tomar pastillas, volver al médico, ni ir a un quirófano para que te operen. Tal vez todo eso se termine, pero no vas a estar celebrando la sanidad. Vas a estar celebrando que el sanador, desde antes de la sanidad, ya estaba dándote gozo en tu interior. A lo mejor el matrimonio, el conflicto que tenían se resuelve mañana y entran allí como pan y manteca, como dicen, a celebrar un matrimonio bendecido por Dios, que es el deseo del Señor. Pero ya entenderás que eso no fue lo que trajo la felicidad, sino que por el contrario, porque vino la felicidad a tu vida, dejaste de demandarle a ese hombre que te hiciera feliz y dejaste de demandarle a esa mujer que te hiciera feliz. En otras palabras, mi querida iglesia, el ingrediente número uno para la felicidad, y el único que no puede faltar, es una sola persona. Se llama Jesucristo. Cuán cerca estés de Él, lo que Él tiene que lo caracteriza se impregnará en tu vida. Cuando yo era niño, mi mamá siempre me decía: dime con quién andas y te diré. La mamá de ustedes también se lo decía. Y cuando tú andas con Jesús y yo ando con Jesús, se nos va a notar. El que anda con Jesús puede tener un montón de cuentas sin pagar, pero está tranquilo y en paz, porque sabe que ese con el que camina le prometió que los justos no serán desamparados y la descendencia nuestra no mendigará pan. El que anda con Jesús a lo mejor tiene un dolor en el músculo o un dolor en la cabeza o alguna enfermedad física, y eso le produce queja momentánea, pero en la medida que se queja por el dolor, también aprende a confiar en su Señor y a recibir paz de Él, porque la fuente de la alegría camina a nuestro lado. Al Hijo de Dios se le puede ponchar el carro y bajarte como cualquier otro y decir: uy, tengo que cambiar una goma, pero inmediatamente le pedirás fuerzas al Señor y Él te dará gozo, inclusive aún poniéndole esos donuts, esas gomitas pequeñas al carro y pasando un mal rato que se convertirá en bueno, porque todo se torna en alegría cuando lo miras a través de los ojos del Señor. Si andas con el que se queja, si andas con el que mira la vida siempre oscura, si andas con el que todo el tiempo está diciendo lo que viene es peor, te terminarás pareciendo a él o a ella. Si lo que miras es el 23 y las noticias que ponen, terminarás con cara de Univisión. Terminarás con cara de Univisión. Si lo que ves son las novelas en que el bueno lo matan y el malo es el que se queda con la mujer, terminarás con la misma pensamiento, pensando que en algún momento te van a matar porque tú eres el bueno y alguien se va a quedar con la tuya. Digo que algunos celebran, ¿no? Pero eso no es la idea. Mis queridos hermanos, este es el día que Dios fabricó, Dios creó, Dios hizo para que nos gocemos en Él. ¿Lo escuchaste? Para que nos gocemos en Él. Tu felicidad no está en las cosas ni en las circunstancias. Tu felicidad está en una persona. Por eso Pedro, Juan, Santiago, Andrés, el hermano de Pedro, cuando se bajaron del barco, miraron los peces en la red y tal vez le dijeron a los demás: encárguense, muchachos, del negocio y páguenos nuestra parte, pero nosotros nos vamos con porque en lugar de seguir la bendición, siguieron al que bendice.
La iglesia tiene que entender esto. No debemos buscar la bendición, debemos buscar al que bendice. Porque las bendiciones tienen fecha de expiración, caducan y se terminan. Pero el que bendice es eterno y dura para siempre. Es eterno y dura para siempre. Quiero que te pongas de pie.